Soy Marisol Araya, tengo 63 años y con el tiempo he aprendido que la vida rara vez se desenrolla como los demás esperan. Me han llamado de todo, práctica, terca, independiente, pero nunca ostentosa, nunca derrochadora. Sin embargo, hoy en mi cumpleaños número 63 estaba a punto de entrar en un mundo que vive de las apariencias y la perfección, y me sentía más fuera de lugar que nunca en esta familia. El aire de la mañana era fresco mientras arrancaba mi viejo Honda por las calles de la Ciudad de México. Mi departamento era un remanso de paz, de esa tranquilidad que te hace valorar las rutinas sencillas de la vida cotidiana. Miré por el retrovisor viendo mi reflejo bajo la luz del sol que se colaba en el tablero. Mi cabello con mechones grises estaba recogido en un moño simple y llevaba un suéter suave de lana y pantalones a la medida, cómodo, prolijo, pero nada que gritara riqueza o elegancia social. Eso no era yo, nunca lo había sido. Y aún así, hoy tendría que pararme entre gente que mide el valor por las fachadas, las conexiones y las membresías de clubes exclusivos. El camino hacia Cuernavaca fue fluido, las carreteras casi vacías, dándome tiempo para reflexionar. Repasé en silencio mis logros, la firma de análisis de datos que había construido en la última década, las propiedades que administraba a lo largo de la Riviera Maya y esa independencia serena que venía de años de trabajo y planificación cuidadosa. Nadie en mi familia conocía los detalles y tal vez era mejor así. Al acercarme al Club Hacienda del Valle, las columnas blancas brillaban bajo el sol de media mañana y los jardines impecables se extendían hacia las montañas. El lugar era impresionante, de esa arquitectura que susurra dinero antiguo y herencia. Sentí un nudo en el estómago, no exactamente miedo, sino el peso de la expectativa. Y entonces los vi. Silvana, mi nuera, con un vestido entallado, que seguramente costaba más que todo mi guardarropa junto. Su cabello rubio pulido captaba la luz mientras reía con facilidad ante algo que Delfina, mi suegra, había dicho. Delfina misma lucía impecable, con un aura de autoridad y refinamiento que la envolvía como un perfume bien aplicado. Mi llegada no pasó desapercibida. Sus ojos se alzaron, me evaluaron y sentí ese oleaje familiar de escrutinio, el que me había seguido toda la vida en las reuniones familiares, midiendo en silencio mi valor por mi departamento, mi auto, mi ropa, mis decisiones. Estacioné el Honda y bajé con la grava crujiendo bajo mis zapatos. Me ajusté la bufanda sintiendo la lana suave contra mi cuello y respiré hondo. Esto sería solo otro almuerzo, me dije, solo otra prueba de paciencia y temple. Mientras caminaba hacia la entrada principal, Silvana me dio un leve saludo con la cabeza cortés, pero punzante, y la mirada de Delfina se demoró lo suficiente para recordarme que estaba bajo lupa. Sonreí levemente manteniendo los hombros erguidos, la postura confiada, aunque mi pulso se acelerara. Las puertas del club se alzaban adelante, y el aire fresco de Morelos parecía más pesado, cargado de expectativas. Las empujé y entré al vestíbulo reluciente, consciente del mármol bajo mis pies y el murmullo suave de voces adelante. El día había empezado y estaba lista, o al menos eso esperaba. En cuanto avancé más en el Club Hacienda del Valle, la magnitud del lugar me golpeó. Pisos de mármol se extendían bajo maderas pulidas reflejando la luz del sol que entraba por ventanas altas. Arañas de cristal colgaban de techos tan elevados que tenía que inclinar la cabeza para apreciarlas. Cada superficie brillaba, cada rincón olía ligeramente a madera lustrada y arreglos florales. Los jardines impecables más allá de las ventanas parecían un cuadro, un horizonte perfecto de prados y setos floridos, con el Pacífico centelleando a lo lejos. Caminé despacio, dejando que mis ojos absorbieran el lujo, consciente de que cada paso mío contrastaba con la gracia sutil de quienes se movían aquí como dueños del mundo. Y en cierto modo algunos lo eran.
Silvana flotaba delante un hilo dorado entre la multitud, saludando y sonriendo a gente que no conocía, pero que parecía reconocer su importancia al instante. La postura de Delfina era rígida, el mentón ligeramente alzado, escudriñando el salón con un escrutinio practicado. Sentí sus miradas demorándose lo justo para recordarme que era una intrusa. Incluso en mi propia familia, el aire estaba cargado de jerarquías no dichas. Un mesero pasó con una bandeja de plata, los ojos alzándose brevemente antes de bajar, tratando a cada invitado, como si su mera presencia significara estatus. Las conversaciones zumbaban alrededor, suaves, corteses, pero llenas de reconocimientos y historias compartidas. Me di cuenta de inmediato que mis jeans y suéter de lana me hacían resaltar no ofensivamente, pero inconfundiblemente, como alguien que no encajaba en este ritmo. Vi los intercambios sutiles, saludos con la cabeza, murmullos de bienvenida, sonrisas que se demoraban un segundo de más para ser casuales. Esos eran los marcadores sociales que solo había vislumbrado desde fuera. En visitas pasadas, ¿quién era reconocido? ¿A quién se defería? ¿Quién llevaba un peso invisible en el salón? Silvana estaba en el centro de varios grupitos, presentando invitados con una confianza fluida que podía admirar sin envidiar. La aprobación callada de Delfina enmarcaba cada interacción, y ahí estaba yo entrando en medio de todo, reconocida pero no bienvenida, notada pero no incluida. Me acerqué a la escalera que llevaba al comedor, sintiendo la diferencia en mi propia presencia. Mis tacones chasqueaban levemente contra el mármol, un recordatorio pequeño pero audible de que estaba aquí en mis propios términos. Respiré hondo, recordándome que el esplendor, los juicios susurrados, las miradas medidas, todo era externo. Mi valor se había construido en silencio, en oficinas llamadas de conferencia y reuniones de propiedades. Llevaba esa historia conmigo como una armadura invisible bajo mi atuendo modesto. Adelante la escalera se bifurcaba y a izquierda y derecha, abriéndose al comedor donde la familia se reuniría. Los murmullos de conversación se hicieron más claros, el aroma a manteles frescos y plata pulida flotando hacia arriba. Sentí la tensión apretarse, una mezcla de anticipación y determinación, y me ajusté los hombros avanzando hacia la corriente social, lista para enfrentar cualquier escrutinio que me esperara. Mientras subía la escalera, el comedor se abrió ante mí como un escenario, montado con cuidado. La luz del sol se derramaba sobre manteles blancos y cubiertos de plata pulida, lanzando reflejos pequeños por el piso que bailaban como estrellitas. Los invitados se mezclaban en grupitos, el zumbido de conversaciones suave, pero lleno de reconocimientos, risas y cumplidos medidos con precisión. Vi a Silvana de inmediato deslizándose de un grupo a otro, su sonrisa practicada y fluida, su postura impecable. Cada apretón de manos, cada saludo con la cabeza, cada «qué gusto verte» que ofrecía, era una muestra de precisión social, un espectáculo que había aprendido a observar desde lejos. Me demoré cerca de la entrada, dejando que mis ojos recorrieran el salón. Delfina estaba allí también, un retrato de compostura, saludando a algunos miembros mayores con gestos sutiles que parecían insignificantes para cualquiera más, pero que llevaban un peso inconfundible. Sentí su mirada pasar por mí, lo justo para confirmar que estaba presente, pero apenas reconocida. Un peso chiquito se instaló en mi pecho. Era familiar esa sensación de ser vista solo como una figura periférica, una nota al pie en la historia que todos los demás escribían alrededor mío. Silvana se volvió para saludar a un hombre que reconocí solo de menciones susurradas en reuniones familiares previas. Su postura y sonrisa sugerían autoridad y conexiones. Ella le estrechó la mano con calidez, inclinándose ligeramente mientras intercambiaban cortesías, que eran casi enteramente sobre conocidos mutuos y posiciones sociales. Noté cómo se movía con naturalidad en estas interacciones, la facilidad con que atraía atención sin exigirla.
En comparación, mi suéter casual y pantalones me hacían parecer conspicuos, pero no convincente. Ojos se desviaban hacia mí de vez en cuando, curiosidad o juicio. No podía decirlo. Y rápidamente volvían a sus conversaciones. Avancé unos pasos ofreciendo saludos con la cabeza y corteses cuando alguien pasaba. Una mujer en vestido crema inclinó la cabeza ligeramente mientras murmuraba un «buenos días», pero pronto regresó a su grupito de amigas. Un hombre con cabello plateado y chaqueta azul marino me reconoció con una sonrisa cortés, el destello más breve de reconocimiento que me dejó, con una mezcla extraña de alivio y humillación. Sentí la energía del salón empujar y tirar alrededor mío presente, pero periférica, reconocida, pero insignificante. Silvana siguió sus rondas uniendo grupitos de invitados con facilidad practicada. Presentó a una pareja joven de la ciudad, enfatizando sus conexiones y señalando sutilmente la importancia de las introducciones. Observé el juego de gestos y miradas notando las jerarquías sutiles que se formaban casi invisiblemente, quién recibía atención extendida, a quién se defería, quién era ignorado por completo. Mi atuendo modesto, la simplicidad de mi peinado y maquillaje, contrastaban fuertemente con los ensembles curados, meticulosamente a mi alrededor. Sabía que destacaba y sabía que todos lo habían notado. Respiré hondo y me recordé la armadura que llevaba. La firma de análisis de datos que había construido las propiedades, que administraba la independencia serena, que había cultivado por décadas. Nada de eso importaba aquí. Todo se medía por percepción, y la percepción se contaba en miradas sutiles, cumplidos susurrados y saludos corteses que giraban alrededor mío, como una barrera que no podía romper. Me ajusté la bufanda alrededor del cuello alisando la tela con calma deliberada, y me permití una sonrisa interna pequeña. Podía observar, registrar y recordar. Esa siempre había sido mi forma de navegar estas aguas. Un mesero apareció con una bandeja de copas de champán, ofreciéndole unas a Silvana. Ella aceptó con un saludo de gratitud y siguió por el salón dejando un rastro de atención a su paso. La seguí a una distancia respetuosa, ni invisible ni intrusiva, dejando que el ritmo del salón me envolviera. Cada presentación, cada intercambio cortés, reforzaba mi posición presente, vigilante, consciente, y esperando el momento en que el andamiaje sutil e invisible de suposiciones finalmente se encontrara con la realidad que llevaba en silencio conmigo. Nos movimos hacia una mesa larga y pulida cerca de las ventanas, la luz del sol, derramándose sobre los manteles inmaculados y el cristal centelleante. Silvana lideraba el camino gesticulando cortésmente hacia los asientos como para enfatizar su autoridad sobre el arreglo. Delfina la seguía su mirada demorándose brevemente en mí, escaneándome de pies a cabeza con esa mezcla familiar de evaluación y desaprobación sutil. Sentí el peso de inmediato un recordatorio callado de décadas bajo lupa de logros ganados en silencio, pero constantemente minimizados. Tu departamento en la Ciudad de México sigue siendo ese estudio chiquito, ¿verdad?, preguntó Delfina casualmente, aunque su tono llevaba un filo sutil. Asentí cortésmente manteniendo mi expresión neutral. Es conveniente para el trabajo, y lo he hecho muy cómodo. Dije con calma las palabras serenas mientras mi mente catalogaba el aguijón familiar detrás de ellas. Había oído esta crítica infinidad de veces, entregada en formas ligeramente diferentes, en fiestas, cenas y reuniones sociales. Silvana intervino inclinándose lo suficiente para ser conspiradora. ¿Y tu auto, ese Honda chiquito, todavía aguanta? Sonrió como si compartiera un chiste privado con su madre. La miré brevemente reconociendo el comentario sin reaccionar outwardly. Es confiable, dije simplemente. Era verdad, y era toda la respuesta que les debía. La conversación siguió virando hacia observaciones casuales, que eran todo menos casuales.
Debe ser todo un ajuste trabajar en una firma pequeña en vez de algo más prestigioso. Agregó Delfina ligeramente sus dedos trazando el borde de su servilleta mientras hablaba. Silvana asintió en acuerdo acomodando un mechón de cabello detrás de la oreja, sus ojos brillando con satisfacción por la presión suave que se aplicaba. Dejé que sus palabras me lavaran catalogándolas en silencio. Cada frase era un ritmo familiar preocupación, enmascarando juicio, preguntas envueltas en insinuaciones sutiles de insuficiencia. Tomé un sorbo de agua manteniendo la compostura mientras Delfina comentaba sobre mi ropa. Cómoda, sin duda, pero tal vez no la elección ideal para una reunión formal, dijo suavemente como ofreciendo un consejo sabio. La risa de Silvana puntuó la observación delicada pero punzante, como una nota en una partitura diseñada para resaltar mi incongruencia. Me permití una exhalación callada. Esto no era nuevo. Había pasado una vida navegando esta dinámica familiar, leyendo entre líneas, caminando la fina línea entre cortesía y afirmación. Mientras hablaban noté la atención periférica de unos invitados cercanos, miradas sutiles que llevaban curiosidad, o el más leve divertimento. Me recordé que este era su mundo, un escenario de apariencias y expectativas heredadas. No necesitaba su validación. Solo necesitaba moverme a través de él, con gracia, reconocer los comentarios sin ceder un ápice de mi dignidad. Para cuando el mesero se acercó a tomar nuestros pedidos, me había sentado en un ritmo calmada, observante y calladamente segura. Las críticas seguían, pero ya no me medía contra ellas. Tenía mi vida, mis logros y mi independencia, armadura silenciosa, bajo mi atuendo modesto, protegiéndome de los juicios que alguna vez habían tenido poder para herir. Empujé la bandeja y a un lado con un saludo cortés, lista para navegar la siguiente ola de escrutinio que esta reunión familiar inevitablemente traería. La voz de Silvana se extendió fácilmente por la mesa, mientras se inclinaba adelante, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Ricardo me propuso el fin de semana pasado, dijo, sus ojos chispeando mientras miraba alrededor a la familia reunida. Delfina aplaudió suavemente su expresión equilibrada con cuidado, entre orgullo y aprobación. «Estamos encantados», agregó Delfina su tono lo suficientemente formal para reforzar la importancia de las apariencias. Sonreí cortésmente reclinándome ligeramente en mi silla. «Felicidades», dije sinceramente. Era una noticia maravillosa. Ricardo era amable, exitoso y alguien a quien Silvana claramente adoraba. Sin embargo, mientras la conversación viraba hacia los detalles de su fiesta de compromiso, un pinchazo sutil de exclusión se instaló sobre mí. Silvana gesticuló hacia un montón de invitaciones, delineando planes para una reunión íntima de 60 invitados. La mantenemos en el círculo cercano solo los amigos y familiares más próximos. Sus ojos se demoraron momentáneamente en Delfina. Luego se desviaron hacia mí un reconocimiento sutil de que era parte de la familia pero no del plan. Las palabras calaron precisas e inflexibles. Círculo cercano. Me di cuenta con claridad serena de que mi nombre apenas era parte de ese círculo en sus mentes. La discusión giró hacia la logística. El menú, los asientos, la colocación de los familiares de Ricardo de generaciones de membresía en el club. Cada detalle se planeaba meticulosamente y cada decisión reforzaba sutilmente mi posición periférica. Delfina asentía a las sugerencias de Silvana, sus labios presionados en aprobación. Me permití un sorbo medido de agua manteniendo la compostura mientras el peso de la exclusión me presionaba. Mientras la mesa seguía planeando, observé a Silvana describir el escenario del evento con precisión. Los arreglos florales, la colocación de mesas, los toques delicados que impresionarían a la gente adecuada. Invitados susurraban afirmaciones asintiendo como si también reconocieran la gravedad de esta reunión. Y ahí estaba yo observando mi atuendo modesto y presencia serena, convirtiéndome en una observadora silenciosa, en vez de participante. Sentí una mezcla familiar de frustración y contención.
El salón estaba vivo con emoción por el futuro de Silvana, pero no podía sacudirme la sensación de que mi lugar en esta familia, el rol que había asumido toda mi vida, había sido minimizado una vez más. Me recordé la armadura que llevaba las décadas de independencia, el trabajo que había hecho en silencio, los logros que nadie aquí reconocía de verdad. No discutiría, no todavía. Permanecería calmada, medida y compuesta incluso mientras mi atención catalogaba cada mirada, cada vistazo, cada juicio sutil que flotaba hacia mí como una sombra. Para cuando la conversación viró hacia el horario de la fiesta y la selección de la lista de invitados, me había sentado en mi rol presente consciente, observando calladamente la coreografía de aprobación y prestigio que me dejaba al borde una testigo de un mundo que celebraría los logros de Silvana, mientras dejaba los míos sin decir. La mesa se extendía ante nosotros brillando bajo el brillo suave de las arañas del techo, perfectamente dispuesta con vasos de cristal cubiertos de plata pulida y manteles inmaculados. Mientras Silvana gesticulaba para que los invitados tomaran asiento, noté la coreografía sutil de la colocación. Los familiares de Ricardo, miembros experimentados del club y figuras sociales de larga data, se sentaron cerca de la cabecera. Amigos de firmas influyentes elegidos con cuidado para mantener las apariencias se agruparon cerca. Y yo... Me guiaron a un rincón el asiento más cerca de la pared, lejos del flujo natural de la conversación donde podía ver y oír, pero no participar plenamente. Un susurro tenue pasó por mí apenas audible, pero inconfundible. Una mujer en vestido crema entallado se inclinó hacia su compañero murmurando algo sobre los nuevos arreglos familiares, y echándome un vistazo, capté el destello de reconocimiento y curiosidad en sus ojos, luego la sonrisa sutil que marcaba el juicio no dicho. Mis labios se curvaron en una sonrisa cortés y neutral, mientras tomaba asiento. Los susurros persistían, ondas mudas que parecían viajar a lo largo de la mesa, cada una un recordatorio de mi lugar en la periferia. Silvana estaba radiante discutiendo los asientos para la fiesta de compromiso con precisión animada. Cada gesto, cada sentimiento reforzaba la jerarquía, quién era importante, quién esencial, quién pertenecía al círculo interno. Delfina intervenía ocasionalmente ofreciendo una palabra callada de aprobación o una observación punzante, siempre reforzando el mensaje de que el orden social, curado con cuidado, no debía perturbarse. Sentí sus ojos desviarse hacia mí de vez en cuando, evaluando mi postura, mi compostura, mi mera presencia. Respiré hondo dejando que mi calma se asentara alrededor como armadura. Había aprendido este ritual por décadas. Las marcas sutiles de exclusión, los gestos corteses pero punzantes, las formas calladas en que las familias refuerzan expectativas. Podía sentir el nudo de tensión en mi pecho, pero lo dejé disolverse en observación, en vez de reacción. Mi mente catalogaba cada matiz, la colocación de manos, la inclinación de cabezas, la ceja alzada ocasional, todo guardado en silencio, para considerar después, para recordar. Alcancé mi vaso de agua el leve tintineo de cristal contra porcelana anclándome. Silvana se inclinó sobre la mesa gesticulando, hacía invitaciones hablando animadamente sobre logística, arreglos florales y el orden preciso de brindis. Delfina sentía a cada punto su expresión neutral, pero precisa un refuerzo suave del código social. Lo absorbí todo mis pensamientos volviéndose hacia adentro. Este era su mundo, su escenario, su desempeño. Era participante solo en la medida en que pudiera permanecer compuesta, consciente y calladamente soberana en mi propio derecho. El parloteo de los otros invitados bajo y murmurado creaba un telón de fondo sutil de vigilancia social. Cada vistazo hacia mí, cada observación susurrada, era un recordatorio, estaba aquí, pero no plenamente presente en su narrativa. Me permití un reconocimiento privado, tenue, de la ironía.
Había construido una vida de independencia y logro, y sin embargo aquí mi asiento físico y social me colocaba en los márgenes, y aún así estaba inquebrantable. Me asenté en mi rincón calmada, compuesta, plenamente consciente de que la exclusión nunca podría tocar la vida que había forjado en silencio. Mientras la conversación alrededor de la mesa zumbaba, permití que mi mente derivara brevemente al pasado, a las incontables reuniones familiares que habían moldeado a la mujer que soy. Recordé las cenas de acción de gracias en casa de Delfina, cuando llegaba con un suéter simple y me recibían con sonrisas corteses que apenas ocultaban incredulidad. ¡Ay, todavía en ese departamentito! Alguien susurraba detrás de una mano y yo asentía reconociendo el comentario, sin morder el anzuelo. Aprendí temprano que el silencio podía pesar más que cualquier discusión. Estaban los cumpleaños, las graduaciones, los aniversarios, ocasiones, donde mis logros, por sustanciales que fueran, se pasaban por alto en favor de admiración por otros. Silvana, incluso antes de casarse en la familia, había encontrado formas de señalar las limitaciones que percibía en mí. Mi guardarropa modesto, mi hogar sin pretensiones, mis elecciones que a sus ojos carecían de ambición o glamour. Cada pinchazo sutil había sentido como un alfilerazo, y aún así perduré construyendo en silencio, acumulando logros que permanecerían invisibles hasta el momento adecuado. Recordé una boda el año pasado cuando contribuí significativamente a la lista de regalos, pero recibí solo un saludo seco de gracias. Delfina se había comentado en voz baja a una amiga que yo parecía cómoda con menos de lo que uno esperaría a esta etapa de la vida. En ese momento sonreí y me moví en mi asiento catalogando internamente cada palabra. Había un patrón, un ritmo en estos juicios familiares, y había aprendido así a anticiparlo, a moverme a través de él sin perder la compostura. Incluso los malentendidos públicos en eventos sociales cuando me confundían con el servicio o me presumían ingenua sobre los finos puntos de etiqueta del club se habían convertido en fuente de fuerza serena. Recordé el jadeo agudo de una anfitriona cuando corregí un error menor en un almuerzo. Su disculpa cortés llevaba más peso por mi autoaseguramiento que cualquier elogio que pudiera ofrecer. Cada malentendido, cada subestimación se había convertido en una lección para leer el salón, navegar expectativas, mientras retenía la dignidad. Ahora sentada en el Club Hacienda del Valle, podía sentir esas heridas antiguas bajo mi exterior calmado. No eran crudas, no dolorosas en el sentido inmediato, pero formaban un paisaje que conocía íntimamente. Me recordaban que la compostura no era debilidad, que la observación podía ser un escudo, y que la inteligencia serena y la paciencia eran mucho más potentes que cualquier confrontación abierta. Me ajusté la bufanda sintiendo el peso familiar de la experiencia asentarse sobre mis hombros. Esos recuerdos no eran amargos, eran instructivos. Explicaban por qué podía sentarme al borde de esta mesa consciente de susurros de miradas de exclusión y permanecer inquebrantable. Cada desaire, cada subestimación, cada gesto despectivo de años pasados me había preparado para este momento, afilando mi percepción, fortificando mi paciencia y agudizando la determinación serena que llevaba como armadura. Estaba aquí plenamente presente, plenamente consciente y calladamente soberana. El mesero se acercó con menús y eché un vistazo a las opciones, dejando que el murmullo de conversación continuara alrededor. El pasado me había moldeado, sí, pero no me definiría. Navegaría los próximos momentos como había navegado décadas de escrutinio con calma, autoridad serena y una seguridad no dicha de que mi valor era mío solo. La conversación alrededor de la mesa había llegado a una pausa delicada. Un silencio que hacía cada movimiento y mirada más aguda, más significativa. La sonrisa de Silvana seguía en su lugar, pero había una tensión enroscada debajo.
un filo que podía sentir antes de que se manifestara. Golpeó ligeramente la mano sobre la madera pulida, una señal que reconocí de años de observación, una que hablaba volúmenes sin palabras. Mi pulso se aceleró sutilmente, no por miedo, sino por conciencia. Se preparaba para escalar. Momentos después, un joven en blazer impecable se acercó a la cabecera de la mesa. Lo reconocí de inmediato como uno del personal de seguridad del club, calmado y profesional, pero atento a cada matiz de interacción social. Silvana gesticuló imperceptiblemente hacia mí, sus dedos rozando ligeramente su bolso, la señal invisible para cualquiera más, pero cristalina para el observador entrenado. La mirada del guardia se desvió hacia mí, y el salón pareció cambiar de peso, como si todos hubieran retenido el aliento colectivamente. «Disculpe», dijo Silvana, su voz ligera pero con autoridad teñida de irritación. «¿Podría, por favor, remover a esta persona?» Las palabras flotaron por la mesa corteses para un espectador, pero inconfundiblemente dirigidas. Cabezas se volvieron sutilmente. Los ojos de Delfina se encontraron con los de Silvana, un breve asentimiento pasando entre ellas una confirmación de que el plan estaba listo. Mis labios se presionaron en una línea delgada, mi exterior calmado, enmascarando el cálculo agudo que se desplegaba en mi mente. El mesero pausó a medio paso, vasos equilibrados en una bandeja, sintiendo el cambio de energía. Invitados intercambiaron miradas, el zumbido bajo de conversación, reemplazado por un silencio cargado. Susurros ondularon por la periferia del salón, sutiles, cautelosos, curiosos. Observé cada destello de expresión, catalogando reacciones, notando cómo los miembros mayores se movían en sus asientos, cómo los ojos de unos niños se abrían ligeramente. Las apuestas sociales se habían cristalizado en una tensión tangible que podía sentir como estática en mi piel. Silvana se reclinó en su silla perfectamente compuesta, su sonrisa inalterada. «Ha estado causando un poco de escena», agregó casual para quien escuchara, pero deliberada en su fraseo. «Creo que es mejor que la escorten afuera para la comodidad de todos». El asentimiento de Delfina reforzaba la sugerencia, su expresión cortés, pero inflexible. Permanecí sentada, manos dobladas calmadamente en mi regazo, dejando que las palabras se asentaran sin reacción. La calma que proyectaba era intencional, una barrera entre su juicio y la realidad que controlaba. Sentí el cambio sutil en el salón, la tensión vibrando como un cable tenso. Invitados comenzaron a inclinarse ligeramente adelante, curiosos, aprensivos, unos pocos, levantándose para asomarse sobre los hombros de sus vecinos. Podía casi oír los cálculos mentales colectivos. ¿Quién pertenecía aquí? ¿Quién no? ¿Quién cumpliría? ¿Quién podría resistir? ¿Y yo? Tenía la claridad que viene de décadas de preparación silenciosa de navegar una vida de subestimación. Respiré hondo y permití una sonrisa tenue, privada y controlada tocar mis labios. Esto era una prueba, sí, una confrontación montada con cuidado, por Silvana y sancionada por mi suegra. Pero conocía mi posición, mi autoridad y mi compostura. Cada paso que daría de ahora en adelante sería deliberado, cada palabra y gesto medido. El guardia había dado un paso pequeño adelante, esperando instrucciones, y permití que mi mirada se encontrara con la suya, brevemente estable e inquebrantable. El tiempo parecía estirarse en el salón, los murmullos y miradas intensificando la tensión. Me recliné ligeramente, dejando que el aire pulido del club me envolviera. El ultimátum había sido entregado, el desafío puesto. No me levantaría apresuradamente, no traicionaría la calma que había cultivado. Navegaría este momento como había navegado décadas de escrutinio, con aplomo, paciencia y autoridad serena, plenamente consciente de que los próximos segundos podrían cambiar el equilibrio de poder por completo. La tensión en el comedor se había espesado hasta volverse casi palpable. La sonrisa cortés de Silvana permanecía, pero sus ojos parpadeaban, traicionando una grieta en su compostura construida con cuidado.
Delfina, sentada cerca, se inclinó ligeramente adelante, sus dedos trazando el borde de su servilleta, traicionando una energía nerviosa que intentaba esconder sin éxito. Podía sentir la anticipación colectiva de los invitados alrededor, el pivoteo sutil de sillas y el susurro de voces que se había vuelto demasiado callado para ignorar. El joven guardia de seguridad pulido y profesional había dado un paso vacilante hacia mí, esperando confirmación de la directiva. La mano de Silvana ondeó hacia él de nuevo, una señal para actuar, y encontré la mirada del guardia sin dudar. Podía sentir el peso del salón presionando los ojos de conocidos extraños y familia por igual, pesando mi próximo movimiento. Y sin embargo, bajo la conciencia del escrutinio, una certeza calmada se instaló en mi pecho. No voy a usar la entrada de servicio, dije suavemente pero con firmeza mi voz, llevando lo suficiente para que los cercanos oyeran. Me ajusté la bufanda alrededor del cuello, un gesto simple, deliberado y compuesto. Las palabras causaron una ondulación pequeña de murmullos. Cabezas se volvieron sutilmente, algunas con curiosidad, otras con alarma tenue. La sonrisa de Silvana flaqueó ligeramente la gracia practicada, dando paso a tensión. La respiración de Delfina se entrecortó, y por primera vez el control meticuloso que usualmente exudaba parecía un poco incierto. La mano del guardia flotó sobre su radio vacilante, atrapado entre protocolo y la autoridad inconfundible que emanaba de mí. Permití una sonrisa tenue y privada, tocar mis labios consciente de que mi postura calmada y erguida convellaba más que cualquier argumento. Había aprendido décadas atrás que la compostura podía cambiar la percepción más rápido que las palabras. Invitados observaban ahora más de cerca susurrando, intercambiando miradas, midiendo si este desafío era una amenaza o simplemente una excentricidad. Silvana se levantó ligeramente en su silla, intentando afirmar control. «Por favor, esto no es necesario», dijo su voz un poco más aguda de lo intencionado. «Sería más simple si tú...». Se detuvo dándose cuenta de que sus palabras llevaban poco peso contra la autoridad serena que proyectaba. Di un paso lento y deliberado adelante, mis zapatos chasqueando suavemente contra el piso pulido. «Me iré cuando yo elija», dije con calma, cada sílaba deliberada sin prisa. El salón pareció pausar. La conversación se había detenido casi por completo. El murmullo bajo de curiosidad había subido a una ondulación discernible de tensión. Quienes habían estado susurrando se miraron algunos con divertimento, otros con preocupación cautelosa. Noté cada expresión catalogando sus reacciones, consciente de que la percepción social se estaba cambiando sutilmente en tiempo real. Las manos de Delfina se apretaron ligeramente en su regazo, un temblor apenas perceptible. Los ojos de Silvana se desviaron al personal del club de nuevo, el color en sus mejillas subiendo imperceptiblemente. La jerarquía social coreografiada con cuidado se tambaleaba momentáneamente, suspendida por nada más que mi negativa a cumplir con una sugerencia que no tenía obligación de honrar. Respiré hondo otra vez, permitiendo que la calma me anclara más. Mi mente catalogaba los próximos pasos, pesando las acciones potenciales del guardia, los ojos de los otros invitados, el cálculo silencioso de familiares, ansiosos por afirmar dominio. Cada latido, cada mirada, cada cambio sutil en postura, se convertía en parte de un mapa mental, una estrategia para mantener presencia, sin conflicto abierto. Los murmullos persistían, pero ahora llevaban un subtono de respeto mezclado con sorpresa. Permití que mi mirada barriera el salón, reconociendo la curiosidad, sin invitar confrontación. El mensaje era claro, estaba presente, plenamente consciente, y no dispuesta a ser movida por protocolo o suposición sola. Invitados se echaron ligeramente atrás, mientras avanzaba hacia la entrada principal, mis movimientos deliberados, cada paso, una declaración de autoridad. Podía sentir la frustración de Silvana montando el discomfort de Delfina, extendiéndose como un calor sutil en sus hombros.
El desafío sereno que exudaba insinuaba una fuerza que no habían anticipado, una reserva afilada por años de ser subestimada y desechada. Al llegar a la puerta me permití una mirada final lenta sobre mi hombro. El salón estaba silencioso ahora, la tensión suspendida en un equilibrio delicado entre autoridad y anticipación. Avancé plenamente consciente de que mi compostura y fuerza serena habían cambiado la energía social en el salón, dejando un entendimiento no dicho de que no sería movida a la ligera. El zumbido sereno del comedor cambió abruptamente mientras Silvana se enderezaba en su silla, sus dedos golpeando ligeramente el borde de su servilleta. «Disculpe», dijo su voz deliberadamente alta para alcanzar a los invitados cercanos, sin parecer abiertamente hostil. «¿Podría remover a esta persona?» Su sonrisa permanecía practicada cortés, pero había una dureza, debajo una señal clara de intención. Delfina asintió sutilmente el gesto pequeño pero cargado de acuerdo, y sentí el aire alrededor de la mesa apretarse. El guardia de seguridad, un hombre de unos 50, con blazer, meticulosamente planchado y una placa centelleando bajo las luces de la araña. Avanzó. Sus movimientos eran deliberados profesionales, pero podía ver el destello breve de vacilación en sus ojos. Su atención se guió entre Silvana y yo, pesando autoridad contra decoro. Permanecí sentada, manos dobladas, ligeramente, en mi regazo, proyectando calma mientras mi mente catalogaba cada variable, el protocolo probable del guardia, la conciencia de los otros invitados y las consecuencias potenciales de mi respuesta. «Señor», continuó Silvana inclinándose ligeramente adelante, su tono, llevando autoridad e impaciencia, «está causando un disturbio. Por la comodidad de todos, por favor, escórtela afuera». Las palabras eran medidas casi casuales, pero su peso presionaba el salón. Invitados murmuraban suavemente, algunos mirando de Silvana a mí, otros estirándose para captar el borde del drama que se desplegaba. Conversaciones bajaron a susurros, el aire cargado de anticipación. Respiré hondo y me permití un momento de evaluación interna. Años de navegar dinámicas familiares, de soportar juicios sutiles y desaires públicos, me habían preparado para situaciones como esta. La calma que proyectaba era tanto armadura como estrategia. No necesitaba hablar. Cada movimiento, cada exhalación controlada convellaba confianza que ninguna petición cortés o expectativa social podía desestabilizar. La mano del guardia flotó cerca de su radio, dedos rozando ligeramente el dispositivo, como listo para confirmar instrucciones. Encontré sus ojos brevemente estable e inquebrantable, una afirmación silenciosa de que no era una persona para ser movida sin causa. Vaciló escaneando el salón como buscando corroboración de alguien más. Invitados se movieron sutilmente en sus asientos, ojos anchos, con curiosidad algunos inclinándose adelante, para observar otros reclinándose en incredulidad. La energía en el salón había cambiado de charlas sociales corteses a conciencia tensa. Un acto menor de protocolo se había convertido en un escenario para escrutinio. La voz de Silvana tomó un filo más agudo, practicado, pero inconfundible. «Es importante que esto se maneje inmediatamente. Apreciaría su cooperación». El pequeño asentimiento de Delfina reforzaba la instrucción. Podía ver la mandíbula del guardia apretarse, una tensión momentánea que me decía que reconocía la complejidad de la petición. Aquí había un escenario que ningún manual de entrenamiento podía preparar completamente. Una mujer calmada, compuesta y no amenazada por la escalada, sentada serenamente en atuendo simple, mientras la autoridad familiar demandaba su remoción. Me permití una sonrisa tenue y privada. Los murmullos de los invitados subieron ligeramente curiosidad, ahora mezclada con sorpresa. Todos esperaban anticipando el próximo movimiento, y podía sentir la pregunta subyacente en el salón. ¿Resistiría o cumpliría? Mi monólogo interno se movía rápidamente por las posibilidades, pesando tono, postura y timing. Cada mirada, cada gesto sutil
Era una oportunidad para afirmar mi presencia sin levantar una escena para mantener dignidad, mientras señalaba que autoridad y cumplimiento no eran tan simples como asumían. El tiempo se estiraba en incrementos pequeños, medido en los chasquidos sutiles de cubiertos y el arrastre suave de zapatos. Permanecí sentada observando, catalogando, calculando, proyectando calma, que contrastaba fuertemente con la tensión visible de mi nuera y suegra. El guardia se movió de nuevo un paso pequeño hacia mí, listo para actuar, pero incierto. El salón retenía el aliento colectivo. En ese momento suspendido el equilibrio de autoridad se tambaleaba y esperé confiada en mi fuerza serena, sabiendo que la próxima decisión moldearía el desenlace de cada momento restante. La tensión serena que se había asentado sobre el comedor parecía espesarse casi palpable, mientras el arrastre suave de pasos resonaba en el espacio grandioso. El parloteo había desaparecido casi por completo, reemplazado por el zumbido de anticipación y los murmullos apenas contenidos de invitados, estirándose para ver qué se desplegaría. Los dedos de Silvana tamborileaban ligeramente sobre la superficie pulida de la mesa, su mandíbula apretada, su sonrisa tensa, las manos de Delfina descansando elegantemente en su regazo. Momentos antes, ahora jugueteaban sutilmente con su servilleta. El cambio en la energía era innegable. Entonces llegó él. David Morales, el director del club alto y distinguido, entró al salón con el aplomo de alguien que había visto décadas de dramas desenvolverse dentro de estas paredes. Su cabello con mechones grises y mirada calmada y estable llevaban una autoridad que no necesitaba explicación. Cada miembro e invitado parecía sentir el cambio sutil en el aire. Conversaciones pausaron, cabezas se inclinaron en atención serena. Escaneó la mesa absorbiendo la situación con ojo practicado. Silvana se enderezó instantáneamente, forzando su postura a un semblante de control, mientras los hombros de Delfina se tensaron imperceptiblemente. Incluso el guardia de seguridad se relajó fraccionalmente, reconociendo la presencia de alguien cuya palabra llevaba el peso de décadas de experiencia y autoridad institucional. «¿Hay un problema?», preguntó David, su voz suave, calmada y deliberada, del tipo que podía difuminar tensión o demandar respeto inmediato. Miró directamente a Silvana, luego a Delfina, y finalmente reposó su mirada en mí. Permanecí sentada compuesta, dejando que la confianza serena que había cultivado por décadas radiara sin un solo gesto de desafío. Mi postura medida y erguida contrastaba starkly con el pánico creciente de Silvana y la aprensión sutil de Delfina. La voz de Silvana fue rápida, ligeramente aguda, como si hubiera ensayado estas palabras, pero ahora sintiera la incertidumbre colándose. «Señor Morales, qué bueno que está aquí. Esta persona», gesticuló hacia mí con un flick practicado de mano, «está causando un disturbio. No pertenece aquí y creo que es mejor si la escortan afuera inmediatamente». La mirada de David se movió lentamente hacia mí, su expresión neutral evaluadora, pero había un destello de reconocimiento en sus ojos. Por el momento más breve, el salón pareció suspenderse en anticipación. Invitados se inclinaron ligeramente adelante, susurros reanudados en tonos mudos, y la mano del guardia se crispó cerca de su radio, esperando instrucción. Permití que mis labios se curvaran en la sonrisa más tenue, privada y controlada, una señal serena de que estaba consciente de los ojos sobre mí y el escrutinio pesando el aire. Había enfrentado juicio antes sutil y abierto, y había aprendido que la autoridad calmada podía cambiar la percepción más efectivamente que argumento o confrontación. Mi silencio llevaba su propio poder. El tono de Silvana se agudizó. «Está vestida inapropiadamente y está haciendo a todos incómodos. Debe ser removida inmediatamente». Delfina agregó suavemente, aunque firmemente. «Nos preocupa el decoro de esta reunión. Seguramente entiende». Los ojos de David no vacilaron,
aunque podía ver el apretón tenue de su mandíbula mientras pesaba la situación. Luego, casi imperceptiblemente, inclinó la cabeza hacia mí y su voz cambió sutilmente, llevando una precisión nueva, un toque de curiosidad. «Señora Araya», dijo lentamente, deliberadamente usando mi nombre completo. «¿Hay un problema del que deba estar al tanto?» El salón se quedó inmóvil. Invitados enderezaron la tensión ahora mezclada con intriga. La confianza de Silvana flaqueó los bordes de su compostura, mostrando grietas. El agarre de Delfina en sus servilletas se apretó. Encontré la mirada de David establemente medida, dejando que la calma serena de décadas de experiencia contrastara con la energía nerviosa radiando de mi nuera. Por primera vez, la energía en el salón cambió. Había anticipación, sí, pero también un reconocimiento sutil de que la narrativa podía inclinarse, que las suposiciones y juicios que habían dominado podrían ser desafiados en un instante. Cada respiración parecía más fuerte, cada mirada más aguda. La audiencia de invitados, el grupo de familiares, el personal vigilante. Todos esperaban el próximo momento, la revelación que decidiría si decoro, autoridad o verdad prevalecería. Y yo, sentada con aplomo sereno, estaba preparada para enfrentarlo. Los ojos de David Morales mantenían una estabilidad serena, mientras consideraba la tensión que se desplegaba en la mesa. Invitados se habían movido ligeramente formando un semicírculo de atención alrededor de la confrontación que había escalado más allá de susurros corteses. La postura de Silvana se había vuelto rígida, sus manos apretadas fuertemente frente a ella, mientras el rostro de Delfina era una máscara ilegible de civilidad que apenas ocultaba su aprensión creciente. El salón, una vez lleno de especulación murmurada, se había vuelto casi silencioso, cada par de ojos fijo ahora en la figura de autoridad parada ante nosotros. «Señora Araya», comenzó David, su voz medida, cada sílaba deliberada. «Sí, he revisado los registros de membresía del Club Hacienda del Valle y parece haber un malentendido respecto a los privilegios primarios». Pausó, dejando que las palabras colgaran para efecto su mirada barriendo el salón. Permanecí sentada, calmada, compuesta, dejando que la anticipación montante trabajara sutilmente a mi favor. Los ojos de Silvana se estrecharon. «Un malentendido», repitió, un toque de incredulidad en su voz. La mano de Delfina se movió a su pecho. Un apretón leve, su compostura flaqueando por primera vez. Los invitados se inclinaron ligeramente adelante, sintiendo la importancia de lo que estaba por revelarse. David sacó una tableta de un atril cercano, desplazándose por los registros con precisión deliberada. «La membresía primaria», continuó, «y todos los privilegios asociados, comedor, eventos, acceso a invitados, han sido sostenidos por la señora Marisol Araya desde 2019. Cualquier uso por otras partes, incluyendo las personas sentadas cerca». Sus ojos barrieron hacia Silvana y Delfina. «Ha sido bajo su patrocinio». Un jadeo colectivo barrió el salón. Sentí un cambio sutil en el aire, la tensión espesándose con incredulidad y reconocimiento. La mano de Silvana se alzó ligeramente como para hablar. Luego se congeló. La boca de Delfina se abrió, cerró, y abrió de nuevo, palabras fallando en formarse, mientras la realidad de la declaración de David comenzaba a registrarse. Me senté serenamente, mi postura inalterada, dejando que el shock circulara por el salón. Mi presencia modesta y subestimada era ahora un contraste invisible con la autoridad y propiedad que había mantenido en silencio por años. Los murmullos de invitados subieron ligeramente, una mezcla de curiosidad, astonishment y una realización dawning de que las suposiciones de las últimas horas, y de hecho, las últimas décadas, habían sido profundamente equivocadas. David miró hacia mí, su expresión respetuosa, ahora teñida con el reconocimiento de autoridad. «Señora Araya», dijo usando el tono formal que hacía que los ocupantes del salón se inclinaran. «Usted es de hecho la miembro primaria y propietaria del Club Hacienda del Valle.
Todos los privilegios, cuotas y derechos de gestión descansan bajo su autoridad. El rostro de Silvana palideció, su compostura construida con cuidado, desmoronándose. El agarre de Delfina en su servilleta se aflojó, sus ojos anchos, y por un momento largo y suspendido, ninguna le habló. El peso de reconocimiento se asentó por el salón como una fuerza tangible. La jerarquía que Silvana había intentado imponer se volcó instantáneamente. Permití una sonrisa pequeña y controlada tocar mis labios. «Gracias, señor Morales», dije serenamente, firmemente. Mi voz llevaba ni triunfo ni agresión, solo autoridad calmada. Dejé que el peso de décadas de preparación, de observación cuidadosa y de independencia mantenida en silencio hablara a través de mi Demianor. Los invitados alrededor de la mesa susurraron, inclinándose uno al otro, intercambiando miradas de astonishment. Silvana intentó hablar, pero las palabras flaquearon mientras luchaba por reconciliar la imagen que había construido en su mente con la realidad que David había puesto ante ellas. La mano de Delfina voló a su pecho, un gesto de incredulidad, y miró hacia mí como buscando alguna explicación imposible. «Creo», continué mi tono medido, «que todas las discusiones futuras respecto a privilegios del club deben dirigirse a través de mí. Cualquier suposición en contrario es incorrecta». Permití que mi mirada barriera lentamente por el salón, dejándola reposar por solo un momento en cada persona que había cuestionado mi presencia o juzgado mis habilidades por años. El cambio estaba completo. El equilibrio de poder se había revertido en la forma más serena e innegable. Las suposiciones que habían gobernado interacciones sociales, juicios familiares y las corrientes sutiles de influencia se rompieron. La energía del salón cambió de tensión a reconocimiento, atónito. Silvana y Delfina quedaron lidiando con la realidad de que la autoridad que habían intentado ejercer nunca había sido suya. Y a través de todo permanecí sentada, calmada, con aplomo, un ancla serena en la tormenta de incredulidad, plenamente consciente de que los próximos momentos definirían cómo la familia respondería a la verdad que finalmente había sido revelada. La mano de Silvana tembló ligeramente mientras la bajaba a la mesa, sus dedos pálidos rozando la madera pulida. La boca de Delfina se abrió, cerró, y abrió de nuevo, las palabras que quería decir atrapadas detrás de un barniz de compostura que ya no aguantaba. El salón se sentía suspendido, cada ojo cambiando, entre mí, el director, y la realidad desmoronándose que acababa de ser expuesta. Por décadas suposiciones habían guiado sus juicios, pero ahora esas suposiciones chocaban con hechos que no podían ignorar más. Permanecí sentada, calmada, dejando que el silencio se estirara, permitiendo que el peso de reconocimiento se asentara por la mesa. «Veo que esto ha sido una sorpresa», dije suavemente, deliberadamente medida. «Puedo entender por qué podrían estar luchando por reconciliar lo que creían con lo que es verdadero». Mi voz era pareja, ni fría ni triunfante, pero estable, llevando la autoridad de alguien que había construido su vida en silencio, paso a paso, sin necesitar la validación de otros. Silvana finalmente habló, su voz apretada e incierta. «Pero no entiendo. Has estado trabajando en esa oficina en la ciudad. Y todo esto». Gesticuló vagamente hacia el club y los murmullos sutiles de invitados, indicando más que solo propiedad de una membresía. «¿Cómo no lo supimos?». Permití una sonrisa tenue y privada. «Porque elegí no anunciarlo», dije. «He pasado décadas construyendo mi independencia en silencio, mis propiedades, mi negocio, mi trabajo. Lo he manejado todo sin fanfarria. Nunca se trató de probarme a ustedes o a nadie más en esta familia. Se trataba de crear una vida de la que pudiera estar orgullosa, en mis propios términos». Las manos de Delfina se apretaron en su regazo, y vi un destello de algo, culpa quizá, o reconocimiento de su complicidad en años de malentendido. «Pero tu padre y nosotros siempre asumimos».
comenzó su voz flaqueando. Sacudí la cabeza gently. Asumieron lo que quisieron asumir. Asumieron que era un fracaso porque no encajaba en la imagen que esperaban de mí. Asumieron que mis elecciones y logros no merecían atención porque no cumplían con sus estándares de apariencia, prestigio o estatus social. Esa suposición nunca fue mi verdad. Los labios de Silvana se separaron, su mirada fluyendo nerviosamente por el salón, como buscando validación de los invitados observantes. Nosotros pensamos que no estabas intentando, dijo finalmente, la incertidumbre en su voz, traicionando sus juicios largamente sostenidos. Siempre estuve intentando, dije pareja, dejando que las palabras colgaran, pero intentando a mi manera y en mis términos. Construí algo real, duradero e independiente. No lo vieron porque eligieron no verlo. Mi mirada se movió lentamente a cada una, estable e inquebrantable. Esto no se trata de ser mejor que nadie más. Se trata de ser yo misma y aceptar que mi vida no necesita su aprobación para tener valor. El aire en la mesa era pesado, una mezcla de shock, incredulidad y culpa. Donning. Invitados susurraban serenamente entre sí, algunos intercambiando miradas de sorpresa, otros con los toques más tenues de admiración por la autoridad serena que radiaba. Los dedos de Silvana jugueteaban con el borde de su bolso, su compostura deshilachándose. Delfina presionó sus labios finalmente, encontrando mi mirada con un peso de reconocimiento que nunca había aparecido en años de juicio y derisión sutil. Me recliné ligeramente, manteniendo la calma que había cultivado a través de la confrontación. Son libres de usar el club, asistir a eventos y disfrutar los privilegios que asumieron. Eran suyos. Pero que quede claro, la autoridad descansa conmigo. Cualquier decisión, cualquier discusión, cualquier petición pasa por mí. Esa es la realidad. Ha sido verdadera por años, lo reconozcan o no. Por primera vez en décadas la familia enfrentaba una realidad que no podía disputarse. Las suposiciones, los juicios, la jerarquía. Todo se volcó. Había construido serenamente, deliberadamente, una vida de independencia y logro. Y ahora esa vida estaba firmemente en la luz del reconocimiento. El salón permaneció inmóvil, la tensión lingering, pero templada por entendimiento. La confrontación había terminado, pero el peso de reconocimiento apenas comenzaban a sentarse en sus mentes y corazones. Y mientras observaba sus reacciones, sentí una satisfacción serena y estable. Esto no era vindictiveness. Era la culminación de paciencia, perseverancia y la afirmación inquebrantable de mi propia verdad. El salón permaneció sereno después de la revelación, el aire todavía espeso con incredulidad. Invitados se movían inquietos en sus asientos, inciertos si continuar sus comidas o simplemente observar el drama familiar desenvolverse. Silvana y Delfina permanecían silenciosas, sus rostros pálidos, sus expresiones una mezcla de shock y entendimiento tentativo. Respiré hondo, permitiendo que la calma que había mantenido por décadas se asentara plenamente alrededor mío. Había llegado el momento de palabras, el instante para definir qué significaba la autoridad recién encontrada. Quiero aclarar algo. Comencé, mi voz estable y deliberada. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Los labios de Silvana se separaron ligeramente, como si pudiera interrumpir, pero la mano de Delfina en su regazo se congeló, deteniéndola. Son libres de continuar asistiendo a eventos, usando las instalaciones y disfrutando los privilegios que asumieron pertenecían a ustedes. Sin embargo, pausé, dejando que el peso de la declaración resonara. Toda autoridad respecto al club, sus operaciones y decisiones de membresía, descansa conmigo. De este momento en adelante, su acceso es como miembros patrocinados, no como tomadores de decisiones. Las palabras aterrizaron con una claridad que parecía reverberar por el salón. Los murmullos sutiles de los invitados se callaron instantáneamente, como si el salón absorbiera colectivamente la nueva jerarquía.
La mano de Silvana se crispó ligeramente contra el borde de la mesa y vi la tensión radiar por sus hombros. Los ojos de Delfina estaban anchos, su demianor usualmente compuesto, dando paso al temblor más tenue. Habían esperado un momento de vergüenza o confrontación, quizá un argumento público, pero no había ofrecido ninguno. Solo había afirmado la realidad y los límites que venían con ella. La voz de Silvana fue pequeña, casi vacilante. Pero siempre hemos sido parte de esto. Lo han sido. Dije pareja mi tono calmado pero firme, como miembros patrocinados bajo mi autoridad. Eso nunca se ha cambiado, aunque parece que el significado se malentendió. Sus privilegios permanecen, pero la autoridad que asumieron nunca fue suya para sostener. El salón absorbió la distinción. Invitados asintieron sutilmente, el personal exhaló, e incluso el guardia de seguridad se relajó ligeramente, ya no atrapado entre protocolo y suposición. Me permití una sonrisa tenue y privada. No había necesidad de enojo o retribución. Los límites estaban establecidos, claros e indisputables, sin humillación pública. Esa contención sabía dejaría una impresión más profunda que cualquier palabra dura o muestra de dominio jamás podría. Delfina finalmente habló, su voz más suave, teñida de aceptación renuente. «Entiendo. Entonces, ¿continuamos como antes bajo tu dirección?» «Sí», dije. «Todas las decisiones respecto a eventos, privilegios y acceso a invitados pasan por mí. Pueden disfrutar el club, pero cualquier autoridad o supervisión es mía sola. Este arreglo preserva su capacidad para participar sin malentendidos y establece el respeto y claridad que ha faltado». El rostro de Silvana se sonrojó ligeramente, una mezcla de irritación y entendimiento dawning. Miró alrededor a los invitados observantes, algunos susurrando suavemente, y luego de vuelta a mí, sus ojos estrechándose en pensamiento. Era claro que ya calculaba cómo navegar esta nueva dinámica, dándose cuenta de que el poder sutil que había wielded por años ahora estaba firmemente fuera de alcance. Me levanté lentamente, manteniendo la compostura calmada que me había guiado a través de esta confrontación. Permití que mi mirada barriera por el salón, absorbiendo la conciencia y sorpresa grabada en cada rostro. «Esto no se trata de castigo», continué. «Se trata de claridad, respeto y reconocimiento de la realidad. Las reglas son simples, los límites firmes y las expectativas claras. De ahora en adelante, todo engagement con el club pasa por mí». La tensión en el salón comenzó a cambiar, lentamente, sutilmente. Invitados reanudaron sus comidas con conciencia cautelosa, los murmullos ya no curiosos, sino respetuosos. Silvana ajustó su postura, Delfina exhaló, e incluso el personal se llevaba con certeza renovada. Podía sentir el equilibrio, inclinándose la jerarquía, asentándose en su lugar legítimo. Había hablado, establecido límites y afirmado autoridad, no con enojo, sino con control sereno y deliberado. Mientras volvía a mi asiento, me permití un pequeño asentimiento privado a mí misma. La familia había sido confrontada con la realidad que habían overlooked por largo tiempo, y los límites ahora eran indisputables. El empoderamiento que había mantenido en silencio por décadas se había hecho visible, y el orden social largamente asumido se había cambiado irrevocablemente. El salón, la familia y los invitados tendrían que ajustarse, y yo observaría compuesta mientras las lecciones se asentaban en su lugar. Salí por las puertas grandiosas del Club Hacienda del Valle, la luz del sol, derramándose por los pisos de mármol, capturándose en las arañas de cristal arriba. El ruido de conversaciones susurradas y el murmullo sutil de los invitados restantes se desvaneció detrás mientras caminaba hacia mi auto. Cada paso se sentía medido, deliberado. El eco tenue de mis zapatos contra la piedra pulida, una puntuación pequeña a la culminación de los eventos del día. El aire afuera era fresco, llevando el aroma del mar, mezclado con hierba recién cortada. Pausé por un momento, inhalando profundamente
dejando que la brisa fresca se asentara alrededor. Por décadas me había movido por la vida en silencio, deliberadamente creando estabilidad, independencia y logros sin necesidad de aplausos o validación. Y sin embargo, hoy había traído esos esfuerzos en contraste agudo con las suposiciones que mi familia había sostenido por largo tiempo sobre mí. Era casi irónico. Por años habían desechado mis elecciones, mi departamento en la Ciudad de México, mi auto modesto, la forma en que me llevaba en entornos sociales. Habían asumido repetidamente que carecía de ambición, que mi vida era incompleta, que de alguna manera reflejaba fracaso. Y sin embargo, en silencio y paciencia, había construido un negocio que administraba propiedades a lo largo de la Riviera Maya, mantenido estabilidad financiera que habría impresionado a cualquiera que se tomara el tiempo de verlo, y cultivado una vida que pertenecía enteramente a mí. Alcancé mi auto las líneas familiares de mi viejo Honda, anclándome en la realidad, confiable, subestimado, un reflejo de practicidad y elección, en vez de vanidad. Toqué el volante ligeramente, un gesto pequeño, y sonreí para mí. Todas las suposiciones, todos los juicios, no tenían bearing en la sustancia de mi vida. El club, las propiedades, los años de trabajo, estos no se definían por la percepción de nadie más. Mientras me asentaba en el asiento del conductor, mis pensamientos viraron hacia adentro, trazando el camino que me había traído aquí. Había incontables momentos de desafío sereno, de paciencia, de endurance. Tiempos en que había sido subestimada en reuniones familiares, desechada en público y calladamente marginada. Y sin embargo, cada uno de esos momentos me había afilado, fortalecido mi determinación y aclarado los valores que llevaba. Hoy había sido otra lección, otra victoria serena, una demostración de que autoridad, respeto y reconocimiento no siempre requieren reconocimiento abierto de aquellos que fallan en entender. Miré una vez más la fachada stately del club ahora detrás y permití un sentido privado de satisfacción asentarse profundo en mi pecho. La ironía del día no se me perdía. Mi familia, tan segura de mis limitaciones, había asumido control que nunca sostuvo, mientras yo, serena y compuesta, había mantenido la realidad de mis logros. No había buscado validación de ellos. Solo había permitido que la verdad se viera cuando necesario. Girando la llave en el encendido, sentí un sentido de completitud que no tenía nada que ver con aprobación. No era su reconocimiento lo que buscaba, nunca lo había sido. Mi satisfacción venía de la vida que había construido, las elecciones que había hecho y la integridad con que las había mantenido. El triunfo sereno de la independencia, de conocer mi valor y vivir plenamente dentro de él, llevaba más peso que cualquier reconocimiento pudiera proporcionar. Mientras el motor zumbaba a vida, me unía a la carretera de Morelos, la costa, extendiéndose a un lado, el skyline de la ciudad tenue en la distancia. Dejé que mi mente reposara en los logros, los desafíos y los años de trabajo que me habían llevado aquí. La luz del sol centelleaba en el agua, reflejando posibilidades en vez de juicios, y me di cuenta con una sonrisa serena de que tenía todo lo que necesitaba: mis logros, mi autonomía y el conocimiento de que mi vida se definía en mis propios términos. El reconocimiento de mi familia o de cualquiera más se había vuelto irrelevante. Lo que importaba era la vida que había construido, la independencia que había preservado y la seguridad serena de que mi valor era mío solo. Y en esa realización encontré un contentamiento que ninguna suposición, ningún juicio y ninguna expectativa desactualizada podía jamás disminuir. El camino de vueltas a la Ciudad de México era familiar, una cinta de asfalto extendiéndose a lo largo de la costa de Morelos antes de fundirse en el pulso de la ciudad. Me senté detrás del volante de mi viejo Honda, sintiendo el ritmo estable del motor debajo el zumbido de llantas en la carretera, un acompañamiento sereno a mis pensamientos. El club, la confrontación, la realización de autoridad,
Lo llevaba todo con una satisfacción calmada que no había esperado sentir al inicio del día. Regresando a mi departamento, lo encontré exactamente como lo había dejado, un santuario cómodo que reflejaba décadas de lecciones que había hecho deliberadamente. Cada pieza de mobiliario, cada fotografía, cada libro en el estante era parte de una vida que había construido para mí, independiente e inquebrantable. Dejé las llaves y me recliné permitiendo un momento raro de quietud, lavarme. La ciudad zumbaba más allá de las ventanas, un recordatorio del mundo que navegaba en mis términos, donde mi valor se determinaba por mis decisiones, no por las percepciones de otros. Abrí mi laptop para revisar actualizaciones de mi firma de consultoría, una compañía que había nutrido por años de paciencia y esfuerzo. Solicitudes de clientes, timelines de proyectos y detalles de gestión de propiedades llenaban la pantalla cada línea, un testamento al trabajo que había invertido en construir autonomía serenamente. Mis propiedades a lo largo de la Riviera Maya estaban estables y floreciendo un reflejo tangible de prudencia y visión. Tomé un sorbo de café sintiendo el calor filtrarse en mí y consideré el contraste entre esta vida y las suposiciones que mi familia había sostenido por tanto tiempo. Por años me habían medido contra apariencias, estatus social y las elecciones que más valoraban. Habían overlooked la acumulación serena de competencia, resiliencia e independencia que llevaba en cada decisión, cada proyecto, cada negociación. Hoy había sido una culminación, una demostración no de venganza, sino del poder enduring de autodeterminación. No había buscado avergonzarlos. Meramente había permitido que la realidad se reconociera, y al hacerlo, había solidificado mi propia autoridad, sin comprometer la dignidad que había mantenido por décadas. Me recliné en mi silla reflexionando sobre el significado de familia. Eran parte de mi historia, sí, pero no definían la totalidad de mi vida. Sus juicios, sus expectativas, sus percepciones estrechas de valor habían moldeado momentos, sí, pero no podían dictar la sustancia de mi existencia. Lo que importaba era la vida que había construido, los principios que había upheld y la integridad con que me había conducido incluso ante malentendidos y exclusión. El teléfono zumbó suavemente a mi lado. Un mensaje de mi oficina detallaba las actualizaciones trimestrales para propiedades y proyectos, tasas de ocupación, subiendo inversiones, performando, y satisfacción de clientes remaining alta. Permití una sonrisa pequeña, un reconocimiento privado de la vida que había cultivado. Éxito real y enduring no necesitaba validación más allá del trabajo mismo, y la satisfacción serena de autonomía. Mirando sobre el skyline de la ciudad, consideré las lecciones del día. Autoridad, respeto y reconocimiento no siempre se otorgan, por otros pueden ganarse serenamente y mantenerse a través de diligencia, integridad y paciencia. Límites, una vez establecidos claramente, proporcionan un marco para interacciones, permitiendo engagement sin compromiso. E independencia cultivada con cuidado y deliberadamente es un escudo contra la volatilidad de expectativa y juicio. Me levanté y caminé al balcón, dejando que la brisa de la tarde llevara el aroma tenue del río abajo. Las luces de la ciudad reflejaban posibilidades, en vez de limitaciones, un mundo no definido por la aprobación de nadie más. Había elegido por décadas definir mi vida en mis propios términos, y ahora, plenamente, podía vivirla auténticamente. Las elecciones que había hecho, los caminos que había forjado, las victorias serenas que había acumulado, todo era mío. Y en esa propiedad encontré una satisfacción profunda y a Bidin un contentamiento que ninguna suposición, ningún juicio y ninguna expectativa podía jamás disminuir. Esta noche descansaría sabiendo que mi vida, mi trabajo y mis logros existían enteramente bajo mi control. Reconocimiento de familia o sociedad era secundario. La verdadera medida de valor residía en autonomía, integridad
y el coraje para vivir auténticamente más allá de las constricciones de expectativa o juicio.